Bien, pues nuevamente muy buenos días a todas. Vamos a iniciar con el examen profesional del día de hoy. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la dirección de la Facultad Popular de Bellas Artes, comunica a ustedes que en vista de que Mónica Villa Fuentes cursó y acreditó el programa educativo licenciatura en danza y además, habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos por la legislación universitaria, señalan para tener derecho a sustentar este examen profesional a distancia para obtener el título de licenciada en danza con la modalidad de titulación, proceso de enseñanza-aprendizaje y su sistematización, con fecha para realizar dicho examen el día de hoy, 21 de junio de 2021, siendo las 11:14 horas. Se designa integrar el jurado que practicará el examen de referencia de la siguiente manera. Como presidenta del jurado se encuentra la doctora Alejandra Olvera Rabadán. Como una de las vocales está la maestra Paulina María López Vega, quien es revisora del trabajo, y también nos acompaña la asesora del proyecto, la maestra Chipire Tetsi Sánchez García. Muchas gracias de nuevo por su asistencia. Puedes activar tu micro, Moni, y puedes iniciar. Muchas gracias a todos. Voy a dar inicio a lo que fue mi trabajo de sistematización que llamé taller de creación. Dicho taller de creación está realizado en una escuela secundaria técnica de la ciudad de Morelia y esta sería lo que sucedió y lo que pude concluir con ese trabajo. Chipir, si pudieras pasar a la siguiente. El taller tenía como objetivo la estimulación de la creatividad a través de las actividades lúdicas, lo que me llevó a una constante motivación y al acompañamiento en esta resolución de problemas para favorecer la creación artística en los chicos. ¿Puedes pasar a la siguiente? La estructura de la clase. El taller se llevó a cabo, como ya lo mencioné, con chicos adolescentes de nivel secundaria. La estructura que utilicé dentro de la clase es la siguiente. Al inicio comenzábamos con lo que es activación física, en donde abordábamos ejercicios tanto de concientización corporal como de activación, donde podíamos trabajar un poco la fuerza, la elasticidad, empezar a llevar al cuerpo a una disposición para el trabajo que realizaríamos. Posteriormente se hacía lo que era la propuesta de juego, que es esta parte en donde yo propongo ciertos juegos para la realización de la actividad. Son juegos que en realidad todos de alguna manera hemos ya trabajado o hemos tenido la experiencia de jugarlos, pero que al cambiar ciertas reglas del mismo juego, llevaban a los adolescentes a que buscaran otra forma de realizarlo. Por ejemplo, el teléfono descompuesto, todos sabemos que consiste en pasar un mensaje verbal entre cada uno de los participantes hasta que llega al final, y entonces vemos esta comparación del inicio del mensaje y el final del mensaje y la distorsión que se puede generar en ese proceso. Ahora, el juego que yo proponía era el teléfono descompuesto corporal, en donde el mensaje no era verbal, sino que era físico, ¿no? Un gesto, un movimiento o 2 o 3 movimientos que se iba pasando de persona en persona hasta llegar al final, y entonces veíamos cuál era el primer mensaje y cuál era el último y cómo se fue transformando en este proceso de ir pasando el mensaje. Juegos como ese, bueno, son las propuestas que yo realizo para que el joven vaya problematizándose. Entonces, realmente el punto acá es que se problematice al adolescente con consignas muy sencillas y a base de juego para que vaya estimulando esta creatividad que ya posee. La siguiente actividad era el descanso. Nuestra clase era de 3 horas, entonces durante esas 3 horas estaba muy largo, nos daba hambre por la actividad física y dejábamos un momento en donde desayunar. Ese momento era el descanso, que con el paso de las clases llegó a ser un momento en donde también se daba
la retroalimentación, que también forma parte de la estructura de la clase. En ese momento también empezamos ya como a mezclar la retroalimentación con las otras actividades para que no se perdiera esto que sentían, esto que pensaban, esto que estaba sucediendo al momento de que estábamos haciendo la clase, no se quedara como olvidado, sino que en ese momento se retomara, se platicara, se expresara el adolescente de qué era lo que estaba sintiendo. Entonces, incluso en el desayuno o en esta parte del descanso, logramos poder convivir, compartir, que ellos pudieran externar. Obviamente, con las clases, pues la confianza empezó a crecer tanto en ellos como conmigo, ¿no? Todo el grupo que estábamos participando empezó a tener más confianza, sobre todo para esta parte de la retroalimentación, que para ser honesta costó un poquito que empezaran a expresar verbalmente lo que iban sintiendo o lo que les parecía el taller. Después del descanso venía la exploración de la propuesta. Este es otro momento en donde se problematiza al adolescente, pero ya con una propuesta que ellos mismos tenían que resolver, que será presentar, mostrar, bailar lo que ellos desearan. Y ahí nacía su gran problemática, ¿no? ¿Qué quiero bailar? ¿O qué quiero presentar? ¿Qué es lo que vamos a hacer como grupo para presentar? Se formaron grupos, ya que al inicio del taller llegaron muchos chicos, llegaron más de 40 alumnos, entonces decidí formar grupos para que trabajaran, para que el tiempo nos alcanzara para poder observarnos y apoyarles también en lo que necesitaran. Entonces se decidió trabajar por grupos y estos grupos iban resolviendo entre ellos qué era lo que deseaban realizar en el taller. Posterior a la propuesta venía el momento de la presentación. Entonces, en un momento ellos trabajaban, avanzaban, proponían qué querían hacer, qué sabían. Obviamente siempre partimos de este conocimiento previo que ellos ya conocían o que ya habían experimentado y que querían ahora hacer para llegar a la presentación. El momento de presentación era un momento en donde cada grupo compartía con el resto del grupo lo que estaban trabajando, lo que habían aprendido o lo que habían resuelto, dependiendo el momento del periodo de todo el semestre, perdón, de todo el taller. El taller tuvo una duración de 7 meses, entonces durante esos 7 meses hubo grupos que desertaron y finalmente hubo un grupo que logró concluir los 7 meses del taller, lo que nos habla de un interés personal. Y sí me parece importante mencionarlo, el taller no tenía una calificación, es decir, que este incentivo numérico para el adolescente no existió. El adolescente encontró dentro del mismo taller, o no encontró, algunos lo encontraron, otros no lo encontraron, esta motivación personal de estar trabajando dentro del taller, ¿no? De llevar a cabo las actividades, de problematizarse, de abrirse con el compañero, de compartir, de hablar, de asistir o no asistir, porque no había un premio, digamos, o una recompensa, otro tipo de incentivo, más que el deseo personal de estar en el taller. Eso me parece importante mencionarlo, por lo que abordaré en lo posterior. ¿Puedes continuar, Chipir? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos mayormente durante el taller? Problematizar al adolescente. Y el adolescente se problematizaba a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. La danza tiene esta nobleza de que al trabajar con el cuerpo y esta vinculación con la mente y con la emoción, pues se da al momento de que estamos en este trabajo dancístico, ¿no? Tanto conociéndonos como ir resolviendo, ya sea que llegara la problemática de cualquiera de las 3 áreas, pero se involucraban las 3 necesariamente.
La que sigue, Chipir, por favor. Entonces, bien, como ya mencioné, hay una mayor problemática a la que se enfrentaron, que fue este momento de la clase en donde ellos tenían que trabajar la propuesta que iban a bailar. Sabíamos que nos íbamos a presentar, sabíamos que había un momento en donde el público, iba a haber público e íbamos a mostrarnos, que para nosotros también, ellos se presentaron con cómic, pero también en el examen práctico, ellos se mostraron con lo que habían trabajado durante el taller. Entonces, pareciera simple que esta primera pregunta que detonó toda la problemática para ellos de qué vamos a bailar fue, pues así, simple, no tan importante. Sin embargo, ellos entraron en la problemática de elegir de entre todo lo que yo conozco de baile, de entre esto que sé que es baile o que yo considero baile, ¿qué vamos a hacer? Hubo grupos que lograron avanzar en ese proceso, hubo grupos que constantemente estaban volviéndose a plantear este primer punto. ¿Puedes pasar a la que sigue, Chipir? Para ello es importante que aborde el concepto de creatividad. El concepto de creatividad será este estado de conciencia que permite generar una red de relaciones y conexiones mentales para identificar, planear y resolver problemas de manera relevante y divergente, en donde radica, en el caso del taller y del grupo que se presentó, la manera divergente de mostrarlo. Bueno, los chicos fueron en todo este cuestionamiento del que quería bailar. Ellos, si bien conocían del estilo del baile y alguna vez habían bailado, no conocían tal cual, como ellos lo decían, todos los pasos, toda la estructura de eso que ellos querían, que les llamaba la atención y que tenían interés. Y además de que les llevó a hacer una investigación, a ver su contexto, a analizar un poquito más allá de lo que previamente ya tenían. Entonces, este movimiento de pensar diferente a lo que ya estaba como previsto en ellos, fue lo que se fue motivando y estimulando durante el taller. La que sigue, Chipir, por favor. Entonces, entendiendo que esto es creatividad, que es una habilidad que ya poseen, las técnicas y los métodos y las estrategias que tomo de Aguilera para la estimulación hay muchas, digo, en el taller no las utilicé todas, utilizamos algunas, pero aquí menciono algunas de las estrategias, algunas técnicas y algunos métodos para conocer más a fondo cada una y en qué consisten estas técnicas, estrategias y métodos. Bueno, se puede consultar a Aguilera que él las expande. Sin embargo, yo tomo de estas estrategias para los mismos juegos, es decir, el usar la analogía, la lluvia de ideas al momento de la retroalimentación, las reflexiones de alguna manera forzadas. Bueno, vamos a pensar que si no tuvieras un pie o que si no tuvieras un brazo, ¿cómo bailarías? O sea, empezar a cuestionarnos cosas que no necesariamente suceden. El uso de la imaginación, vamos a imaginarnos que somos un animalito, que somos muy chiquititos o que somos muy altos, etcétera. Entonces, dentro de los mismos juegos se fueron mezclando las técnicas, las estrategias y los métodos para poder estimular constantemente al adolescente que buscara esa parte creativa en él. La que sigue, Chipir, por favor. Bien, Aguilera igual, digamos que identifica una serie de pasos dentro del proceso creativo, cualquier proceso creativo. Obviamente el dancístico las puede tener, sin embargo aclara, no es que tengan que ser necesariamente esa secuencia en ese orden, sino que pueden estarse cambiando o pueden no presentarse alguna de esas etapas dependiendo del proceso de cada quien. Pero me fue de gran ayuda identificar estos momentos dentro del proceso para la observación de lo que sucedió con los chicos. Y entonces aquí el grupo, o por los grupos que no concluyeron, los chicos que no lograron presentarse al final del taller,
fueron viajando entre la serie de pasos dentro del proceso y regresando a la determinación del problema. Es decir, iban identificando que querían bailar, luego se iban preparando, incluso abordaban 1, 2, 3 canciones, buscaban una secuencia, pero al final no les convencía, ¿no? Esta parte de la evaluación crítica, habían ahí ciertos conflictos y entonces tomaban la resolución de volver al inicio, ¿no? Y regresaban, bueno, ahora no hay que bailar esto, ahora ¿qué queremos bailar? Y entonces había un proceso, digamos, porque sí se dio, avanzaban y luego retrocedían. Volvían a avanzar en el proceso y luego regresaban a la definición. Porque la parte de evaluación o de crítica, autocrítica, porque era su trabajo personal, ellos lo habían decidido, en esta toma de decisiones ellos iban viendo que no los convencía, o no había tanta motivación, o no había tanto interés, y entonces volvían a iniciar con el proceso, definiendo nuevamente la problemática, etc. En cambio, al grupo que logró, digamos, que el llegar a este producto final, que fue su presentación, llegamos allá gracias a que en ese proceso de evaluación crítica fueron afianzándose, fueron significándolo y fueron avanzando. De manera que al momento de que llegan a esta posible solución, la van aceptando, la van perfeccionando y entonces se da lo que es la presentación. ¿Podrías pasar con la que sigue, Chipir? ¿Cómo resolvieron ellos esa gran problemática de qué vamos a bailar? Bueno, ellos eligieron el K-pop, que fue el estilo de baile que presentaron en el examen. Ellos encontraron en el K-pop un gusto, un interés, tanto en la cultura coreana como en la forma de expresión de este baile. Así, como ellos decían, el movimiento les gustaba, les parecía bueno, les parecía atractivo y al experimentarlo en su cuerpo también encontraban esa satisfacción. Entonces fue llenándoles el interés y bueno, se fue dando la motivación para así llegar al final del proceso. ¿Puedes pasar a la que sigue, Chipir? ¿Cuál es la importancia que yo veo aquí sobre el que el adolescente experimente este tipo de actividades? Más allá de que se desarrolle la creatividad, hay un desarrollo de la identidad, sobre todo a la edad del adolescente. Y voy a tomar de Aguado, que es un antropólogo, como la construcción de la identidad en el ser humano es un proceso cíclico que se expone, o que Aguado expone como evidencia, acción, evidencia, y este proceso es observable en la conducta y la expresión artística y social de las culturas. Él lo trabaja culturalmente, o sea, en un grupo, pero es fácilmente llevable a la persona, ya que de lo personal surge esta parte social, ¿no? Hay este impacto social. Entonces, en lo personal, la generación de hábitos, esta identidad, esto con lo que me identifico individualmente, también se da en este ciclo de evidencia, acción, evidencia. ¿Qué sería la primera evidencia? Ese conocimiento previo que yo tengo, o esa experiencia que me ha dejado cierto conocimiento y entonces parto de ahí, parto de algo que yo ya conozco. Luego lo llevo a la acción y la acción me va a permitir generar una nueva evidencia, es decir, significarla. Puedo o no significarla, digo, no es necesario, pero hay acciones que nos empiezan a marcar y entonces vuelvo a hacer una evidencia y sigo generando este ciclo, ¿no? Ahora tengo una nueva evidencia que puedo volver a accionar y puede generarme nuevamente un conocimiento. Puedo quedar con la misma evidencia que tenía y esto sería reafirmar ese conocimiento o esa experiencia que yo tenía. Pero la acción de entrar en el ciclo permite este desarrollo de la identidad. ¿Puedes continuar con la que sigue, Chipir? ¿Por qué me pareció importante este aspecto de la identidad? Las características del adolescente, que es la etapa en la que se trabajó,
por las edades, nos menciona aquí las características, la psicología menciona las características del adolescente, el crecimiento y el desarrollo físico y gonadal, en la cuestión física. Lo psicológico es la estructura, estos cambios conductuales que afectan la emocionalidad y el proceso de identidad toma el liderazgo, es decir, que hay una primicia para este desarrollo en este momento del desarrollo humano. En lo social, los pares toman un lugar privilegiado. Entonces, concluimos que es una etapa acompañada de intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Y ahí la vinculación con lo que ya habíamos trabajado sobre, o ya había mencionado sobre qué áreas se estimularon en el adolescente al momento de problematizarse. Nuevamente, la psicológica, la mental y la física. ¿Puedes continuar con la que sigue, Chipir? Entonces aquí manejo el concepto de identidad con este concepto que tiene la persona de sí misma, que es distinta a las demás. La identidad, entonces, si está primando dentro de la adolescencia, es de alguna manera todas las acciones que él va generando entran en este ciclo de evidencia, acción, evidencia y les va formando la identidad. La importancia para mí fue el que se le proporcione al adolescente este tipo de experiencias de creatividad, de creación, de estimulación creativa que le favorezcan en su construcción de identidad, en poder ver de manera distinta la acción o la resolución y asimismo, a medida que va accionando con una constancia, puede ir generando hábitos, puede ir generando identidad, puede ir reconociéndose y autoidentificándose. ¿Puedes continuar, Chipir? La acción, entonces, fue mi punto de interés. Si vemos, en el ciclo de Aguado está evidencia, acción, evidencia, y dentro del juego, la acción lúdica también está presente nuevamente. Entonces, vi cómo esta cuestión de accionar es como la médula, y de ahí que desarrollé este concepto de acciones resolutivas. Las acciones resolutivas buscan resolver la problemática, es decir, son estas acciones que se dan dentro del proceso creativo, de esa búsqueda de una posible solución. No necesariamente resuelven el problema. Cualquier acción puede ser una acción resolutiva, pero las acciones resolutivas no son cualquier acción. Y yo lo manejo así, que no es cualquier acción, ya que yo puedo hacer lo que sea, sin un sentido, sin un fin, sin un orden, y no necesariamente voy a obtener algo de esa acción. Entonces, incluso puede ser una acción muy inconsciente y va a pasar como muy desapercibida para mi proceso de significación. En cambio, si lo llevo a este momento en donde la necesidad de resolver me hace mirar o concientizar, entonces este tipo de acciones de la búsqueda me van a enseñar no solo a encontrar una solución, sino también a conocer cuál no sería una solución. Y mi atención está puesta en esto que estoy decidiendo. Entonces, entra en juego la toma de decisión del adolescente y está trabajando constantemente en la elección, ¿no? ¿Qué decido hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué? Etcétera. ¿Podrías pasar a la que sigue, Chipir? Y yo concluyo con este ciclo. El ciclo o la relación que yo encuentro en la acción resolutiva con la identidad. Que bueno, la identidad también es un proceso que no se da aislado. Se da la identidad, la imagen corporal y la ideología, que nuevamente volvemos a ver cómo, digamos, están encuadrados en la parte física, mental y emocional, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo el adolescente
entra en la resolución de problemas, que estimula su creatividad y entonces genera acciones resolutivas. Ya recordamos que no necesariamente es resuelvo el problema, sino todo aquello que me puede llevar a resolver el problema. Puedo significarlas, tengo una gama de acciones que estoy realizando y que pueden ser más significativas para mi persona, y de esa manera estar desarrollando la identidad, porque tomo de las acciones, genero las evidencias y entonces voy formando mi identidad. O va afectando, digo, no es que sea consciente este proceso, sino que hay una afección a nivel físico, psicológico, emocional que nos va marcando y que va determinando el cómo o por qué decido accionar o por qué decido no hacerlo. ¿Puedes pasar a la que sigue, Chipir? Y finalmente saco mis conclusiones. Con gusto llego a observar que los procesos creativos favorecen a las habilidades y a los conocimientos del adolescente para su vida adulta, y me encuentro con esta posible línea de estudio que no trabajé en este proyecto, pero que visualizo esta posible, no sé hasta qué punto se pueda dar el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en la danza, es decir, que a partir del aprendizaje de la danza se desarrolle este pensamiento reflexivo y crítico, que bueno, es uno de los procesos mentales más complejos y me parece muy interesante. Con eso concluiría. ¿Podrías pasar a la que sigue, Chipir? Dejarles esta frase de Albert Einstein: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Fue muy divertido, fue muy grato trabajar con ellos, aprendí muchísimo y bueno, agradecer a todos a este momento tan esperado para mí y que me hayan escuchado y compartirles lo que fue el taller de creación con los adolescentes. Muchísimas gracias. Excelente, gracias a ti, Mónica. Muy bien, pues habiendo concluido ya esta parte de exposición del proyecto de titulación, pasamos a la defensa del documento, las preguntas y respuestas de parte de las integrantes del jurado. Para eso tiene la palabra la presidenta del mismo, la doctora Alejandra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación. Vamos a hacer como una ronda de preguntas. Te va a preguntar primero Paulina, que es revisora. Después te voy a preguntar yo y al final vamos a dejar a tu directora de tesis el lugar de privilegiado para preguntarte. Entonces, adelante, Paulina. Muchas gracias. Hola a todos otra vez. Perdón si por ahí está un nombre que no es el mío, pero ya, soy Paulina María. Pues en principio agradecerte la confianza, Moni, haber acompañado tu proceso. Me parece muy asertivo el haber trabajado, elegido este grupo de la adolescencia. Creo que es un campo descuidado o no tan atendido desde donde yo he percibido las acciones profesionales de danza encaminadas hacia esta área en la que tú pusiste la atención. Entonces, te preguntaría, ¿qué ha sido de ese momento en el que tú aplicaste tu taller a ahora? ¿No? ¿Cómo ha impactado este tiempo? Sé que pues tus chicas adolescentes ya se despidieron hace unos añitos, están en otro carril, pero a ti como profesional de la danza, ¿cómo te sigue afectando actualmente este proyecto que desarrollaste? Me gustaría también preguntarte, Moni, en esta parte de tu metodología o tu estructura de taller, los significados de la presentación a público. Es decir, era importante que tus estudiantes llegaran a este punto de exhibición, por decirlo de alguna manera.
o de convivio, ¿no? Si no fue una cuestión muy explícita en ese momento, ahora te lo preguntaría, ¿cuáles son los significados? ¿Por qué era importante llevar a público los ejercicios, la trascendencia de este momento, ¿no? Y posiblemente con esas dos preguntas podría quedarme, Moni. Gracias. Gracias a ti, Pau. Sí, bueno, doy primero respuesta a la primera pregunta, ¿cómo me ha afectado? A mí ese taller me hizo ver el gusto que tengo, mucho a lo personal, por la creación, ¿no? Y por compartir estas ideas que de pronto no están tan ordenadas, y porque en el proceso se va dando, ¿no? Uno va sacando un montón de ideas, pero no siempre tienen un orden, y entonces en este vamos dándole orden, vamos viendo, vamos decidiendo qué se va a hacer, ¿no? Sin pensar, bueno, está bien, está mal, vamos a ver qué sale, ¿no? Como aventarnos a la exploración o a la experimentación. Entonces, es un espacio donde uno se siente muy a gusto, porque es solo, a ver, saca ideas, vamos a ver. Y no hay como esta presión de que tiene que ser así o tiene que ser asá, ¿no? Sino que uno se va permitiendo experimentar y luego ya decidir, ok, esto es lo que vamos a hacer. O vamos ordenando conforme se va, o vamos entendiendo, porque también todo parte de lo que uno conoce o de lo que uno ya sabe, esta primera evidencia. Y ahí parto a la segunda pregunta que me hacías. Eso los chicos entienden. Yo traté de no inmiscuirme como a querer convencerlos, sino quedarme a cierta distancia para que ellos expresaran, para que ellos se mostraran, para que ellos tuvieran esa confianza de buscar desde ellos qué querían y empezaran este viaje, ¿no? Entonces, esa era su idea. Eso es lo que ellos también buscaban. No sé, sí voy a bailar, pero ¿quién me va a ver, no? O sea, sí había un miedo también en algunos del no quiero que me vean, pero también decían, pero sí quiero bailar. Entonces empezaban ahí a conflictuarse, pero en su mayoría decían, no, sí, pues si quiero bailar, ¿dónde vamos a bailar? ¿Cómo vamos a bailar? ¿No? Por eso ellos también buscaron en otro momento este escenario alterno en donde pudieran mostrarse, porque además para ellos es así. El baile es presentarse y el baile es los pasos, ¿no? Estas estructuras cortitas, el paso. Entonces, ellos partían de ahí y así lo decían. El me sale, el no me sale, porque eso es lo que ellos consideran que es la danza o el baile. El baile, porque la danza como que no, cuando uno menciona danza, es igual que el baile, o sea, es lo mismo. Entonces, la intención no era enseñarles, cambiarles estas estructuras, sino que él se animara a experimentar más que como la teoría y todo esto. Por eso fue que se llegó y se volvió importante el sí presentarlo, ¿no? El que sí los vean. Gracias, Pau. Perfecto, muchísimas gracias, Pau y Mónica. Bueno, pues es mi turno. Yo primero, pues quiero felicitarte, Mónica, por haber llegado hasta aquí. La verdad es que me tocó estar muy cerca de ti cuando hiciste la primera parte, la parte práctica, y fue todo un reto. Pues primero para aprender a hacer eso, ¿no? Que pues uno aprende haciendo, ¿no? Entonces, y la otra cosa que recuerdo muy bien fue la dificultad
por el lugar en el que estabas, ¿no? O sea, que no es que hubiera abierto ahí un espacio para hacer tu trabajo, sino que tuviste que abrir camino. Entonces, aquí nos has presentado únicamente la parte, digamos, como académica del proceso, pero detrás de eso hubo una parte de gestión muy fuerte, y de enfrentarse a lo que es la realidad, que son una serie de cosas que acompañan cualquier proceso que se inicia, sobre todo cuando se quiere abrir camino, y que es importante porque independientemente de que lo haces para tu trabajo de titulación, también es una fuente de trabajo posterior abrir esos espacios. Entonces, me parece que en ese sentido tu proyecto ha sido muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues te felicito por eso, ¿no? Y en ese mismo sentido, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué consideras tú, digamos, evidentemente el trabajo que estás presentando es importante para el desarrollo de quienes son adolescentes, digamos, para que haya como una formación más completa, ¿no? Si recordamos que el derecho al arte, a gozar del arte, es uno de los derechos humanos, entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían como las recomendaciones que tú podrías hacer a futuras personas que pudieran hacer trabajos similares al que tú acabas de hacer, en términos de cómo abrirse espacios, en términos de cómo estructurar, digamos, una propuesta para que sea factible, y también en términos, digamos, como de la acción práctica de un taller de esta naturaleza, ¿no? O sea, como recomendaciones a futuro a otras personas. Muchas gracias, Ale. Bueno, como recomendaciones de cómo abrir los espacios, la verdad es que siento que tuve mucha suerte de poder estar en ese espacio, ¿no? De alguna manera se fueron dando la situación, sobre todo de las aceptaciones, porque uno puede proponer muchas cosas, pero este convencimiento, por ejemplo, de la institución, de los maestros, de que se permita, incluso el apoyo docente dentro de la institución de asistan muchachos, ¿no? Todo esto se dio y me parece, no al 100, pero se dio lo suficiente como para que llegaran 40 alumnos, ¿no? Que yo no esperaba 40 alumnos. De hecho, pensaba en una presentación individual, porque creí que iba a ser un grupo muy chiquito. Entonces, al ver la cantidad de alumnos que llegaron el primer día, dije, no, vamos a tener que hacer grupos, porque de otra manera el tiempo no alcanza para estar viendo 40 personas. Entonces, ahí fue como mi primer cambio. Pero creo que mucha paciencia, y si no es un lugar, es otro. Digo, yo también no tenía la posibilidad como y en ese tiempo me sentía muy estresada, ¿no? De, ay, no, pero bueno, a ver, si no es aquí, es allá, pero mejor que sea aquí, porque tengo más oportunidad. Entonces, tuve la fortuna de encontrarme con el apoyo tanto de docentes como de directivos de esa escuela y permitirme la entrada, porque no es fácil, no cualquier escuela te da acceso. Sobre todo cuando uno habla de lúdico, dicen, pues no va a hacer nada, eso y nada es igual. Entonces, cuesta mucho trabajo que en lo no tan aparente uno entienda que hay un trabajo interior profundo y que sí se está haciendo un proceso significativo y que es importante para el alumno o para el adolescente que se dé la oportunidad de experimentar, ¿no? De generar esa experiencia. Y para mí, desde el cuerpo es como lo más ideal, ¿no? A lo mejor porque es lo que estudié, pero me parece que es una gran oportunidad abordar desde el cuerpo todas estas experiencias. Entonces, muchas, no sé, yo creo que son paciencia y picar piedra, ¿no? Si no es en uno, en otro, hasta que encuentres quién te abra esa puerta. Y en el caso de, bueno, la segunda pregunta que me decías de lo personal, ¿qué recomiendo para la práctica con este tipo de actividades?
para mí fue marcadísimo el involucrarme, ¿no? Yo soy mamá y me cuesta mucho no ser mamá cuando soy maestra. Entonces dije, bueno, pero si me estoy a mí misma limitando, ya no soy muy congruente con, a ver, chicos, vamos a aventarnos a explorar y yo no me estoy abriendo esa posibilidad. Entonces, me parece que lo que más puedo compartir es el involucrarse, ¿sí? Involucrarse verdaderamente, no solo poquito, solo hoy o solo mañana, sino pues vamos juntos, chicos, o sea, ahora sí que si se cae uno, pues nos caemos todos. Si es feliz uno, pues seremos felices todos. O sea, sí permitirnos como acompañantes, como docentes, como adultos, pues volver a vivir ese miedo que ellos sienten, volver a vivir esas dudas, ese enojo, porque se enojan, ese enojo, o sea, volver a vivirlo con ellos, y sí es cierto, así no nos salió, no. O sea, entrar con ellos a esa experiencia y que es, me parece, lo más humano, y aventarnos con ellos, ¿no? Bueno, está bien, yo incluso lo tuve que hacer, yo el K-pop no lo practicaba, y entonces, pues, bueno, vamos a bailar K-pop. Y ahí estuve también aprendiéndome en lo que ellos hacían y a entenderlos, o sea, verdaderamente a ir ahí con ellos para entenderte, abrirnos esa posibilidad, te voy a entender. Sí, no es la misma experiencia, a lo mejor yo ya soy más grande, pero yo quiero entenderte. Y creo que eso es así un pequeño detalle que nos abre la posibilidad a verdaderamente conquistar a los chicos. Gracias. Sí, la verdad es que das una recomendación súper importante, ¿no? Entender a quiénes son tus estudiantes y, bueno, más si son adolescentes, ¿no? Que están en un proceso de vida distinto y además con esa necesidad como de entenderse primero a sí mismos, ¿no? Y a sí mismas. Entonces, está muy bien, Mónica. Muchas gracias por tus respuestas. Y entonces, pues le damos la palabra a tu directora de tesis, Chipir. Adelante. Muchas gracias. Estoy teniendo un poco de problemas con mi internet, así que no voy a prender la cámara para que no se me distorsione la llamada. Pues primero felicitarte, Mónica, por este proceso. Ha sido largo este camino para que llegues aquí y pues me da mucha alegría poder verte hoy en este lugar y además pues haber tenido el privilegio de acompañarte en este proceso también creativo para ti de construir tu trabajo de titulación. Y bueno, pues yo veo muy valioso tu proyecto, realmente ha sido pues un aprendizaje, ¿no? Para ti, pero también para quienes te acompañamos. Y bueno, pues tengo varias preguntas que me gustaría hacerte en relación a este trabajo. La primera sería el asunto de lo que hablabas al final, un poco en tu respuesta anterior, que es ¿cómo observas tú tu propio proceso creativo dentro de este proyecto, ¿no? Porque, bueno, enseñar creatividad también implica, como decías tú, pasar o atravesar por esta capacidad de resolver tú misma los problemas que se te van presentando. Y pues lo que quería preguntarte es justo dónde tú ubicas, ¿no? Como que pudiste liberarte, ¿no? Como de ciertas estructuras, de ciertas formas y también vivir este proceso de manera creativa. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría preguntarte, ¿qué observaste tú de los contextos de los adolescentes y las adolescentes con las que trabajaste? Si tú en el trabajo con ellos, con ellas, alcanzaste a percibir algo de sus contextos que también influyó en que algunos se quedaran y algunos desertaran, ¿no? de este taller, que además pues fue yo creo un gran acierto que pudieras concluirlo, puesto que no era obligatorio como dices tú. Entonces, esa sería mi pregunta, mi segunda pregunta. Muchas gracias, Chipir. Bueno,
La primera pregunta, mi proceso creativo dentro del mismo taller, por eso decía que había que involucrarse, porque creo que no es tan posible, cuesta mucho poder decir, voy a enseñar creatividad y no voy a trabajarla, o sea, en lo personal, porque se van presentando problemáticas, como no está dado, es decir, no sabemos, no se va a dar 2 más 2 es 4, ya sabemos que se va a hacer 4, entonces si me da 3 o si me da 1, pues ya sé que hubo un error. Entonces, en un proceso creativo no sucede eso. Está, para todos, incluso para el docente, es un camino incierto, es un camino nuevo que hay que recorrer. Por lo tanto, hay que caminarlo juntos. No hay tenemos que llegar aquí, no está ya predestinado. Eso cuesta. Y creo, lo que yo percibo en mi persona que más me ha ayudado a estar inmersa en estos procesos creativos, pues es la valentía. Yo, así, echándome a recordar mi infancia, mi adolescencia y todo esto, mi personalidad no es pues tan valiente, tan arriesgada. Era muy, cuidaba mucho, ¿no? Muchas cosas me daban miedo y mejor no las hacía y mejor, o sea, yo era así. Entonces me perdí de muchas experiencias porque, y si me pasa, y sí. Entonces, y yo ya acababa el cuento cuando ni siquiera lo había experimentado. Y creo que también les pasa mucho a los adolescentes, ¿no? Que uno entra en estos cambios y entonces, pues claro, el cambio da miedo y entonces mejor o avanzo con el cambio y experimento o mejor me quedo y me espero, ¿no? Entonces, pues el valiente no es el que no siente miedo, sino el que enfrenta ese miedo. Y yo me he visto en muchas de esas situaciones de enfrentarme a mis miedos personales y de hacerlo, o sea, no de negarlos o de esconderlos o de olvidarme de ellos y mejor hago lo que yo creo que sí sé hacer bien, sino, bueno, pues ya tenemos el problema aquí, hay que resolverlo. Y creo que la valentía es lo que en lo personal he trabajado más, digo, no me siento así la más valiente del mundo, pero sé que puedo resolverlo, puedo hacerlo, ¿no? Lo que sea, en la vida personal y también en las cuestiones académicas, ¿no? Pues sí, no lo sé, es un primer momento, reconocer esto no lo sé, pero seguir, o sea, sí buscar, aventarnos en estas acciones resolutivas, pero ¿qué puedo hacer para así resolver esto que se está presentando? Tanto con los chicos como, pues sí, en la vida personal, en la social, en donde sea, uno se lleva como esa parte creativa a todos lados y ya se anda preguntando en todos lados de todo y, ¿no? Un poquito así. Eso es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo veía yo a las chicas en cuanto a su contexto? Creo que, como lo mencionaba dentro de las características del adolescente, los pares forman todo, es todo para ellos. Entonces, vislumbrar o que te tomen en cuenta tú que no eres el par, o sea, tú eres el adulto, ¿no? Cuesta. Pero también en esta cuestión del juego, yo veo que observaba que cuesta jugar porque el juego está como mal entendido. O sea, el juego es como solo entretenerme y no hacer nada. Cuando el juego tiene reglas. Entonces yo ahí me di cuenta, si las reglas de un juego no se siguen, pues acabamos por no jugar, ni por divertirnos, ni por hacer nada. Entonces no se da, de hecho. Si yo no me animo a jugar este juego con estas reglas, pues no voy a jugar, acabo por no jugar. Entonces, yo les decía a ellos, hay que jugar en serio. O sea, pues si el juego me hace reír, pues rías en serio. O sea, por eso digo involucrarnos, invitarlos a que se involucren. Pero el adolescente se involucra y se arriesga cuando alguien vaya, ¿no? No es que diga, sí, yo primero. No. Pero si primero lo hace la maestra, sí. O el adulto, ¿no?
o porque ellos así me decían maestra, ¿no? Yo trataba como de, a ver, vamos a tratar de que sintamos que no, yo no te vengo a vaciar un montón de información, porque la idea es, de esto que ya sabemos, nosotros ya sabemos un montón, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, ellos así tienen, es la maestra, ok, la maestra, está bien, pero pues si yo empiezo, usted sígale, ¿no? Entrar un poquito en el ridículo luego a veces les cuesta, y pues yo tuve que hacerlo, no vamos a entrar en el ridículo, sí, pero entonces ahí se empieza a generar esta confianza. Y creo que lo importante, bueno, lo que yo rescato así, y que también he seguido retomando, esta importancia de jugar en serio y de jugar con las reglas. Bueno, vamos a cambiar las reglas, está bien, pero todos vamos a seguir las reglas. O ahora vamos a inventarnos otra regla, sí, está bien, pero vamos a hacerlo, o sea, no, pues sí, hay que cambiar las reglas, pero acabamos sin jugar y no acabamos sin hacer nada, está como raro, como que, y también se empiezan a desmotivar, pero cuando jugamos y jugamos en serio, y sobre todo ven al adulto o al par jugar en serio, ellos también se involucran y se entregan. O sea, el adolescente se entrega, no se lo piensa, pero sí requieren de que alguien ya vaya, ya vaya animoso por delante. Gracias, Chipir. Gracias, Moni. Bueno, no sé si quieran hacer alguna otra pregunta las compañeras del jurado. Muy bien, muchas gracias. Yo por mí es suficiente. Pau, ¿te surgió alguna otra inquietud? Solo reafirmar la valía de tu proyecto, realmente, insisto, porque sí abres un campo para la práctica profesional en danza. Y además también resaltar en tu proyecto, bueno, está la parte pedagógica, la parte de gestión, que también, como dice Ale, es muy importante que tú hayas hecho toda esa labor. Pero también está la parte conceptual, que me parece también importante destacar, Moni. Entonces, que tú hayas llegado a reunir este concepto central de las acciones resolutivas, sustentando en la cuestión de la identidad enfocada en el adolescente, vinculada al ámbito de la creatividad. Me parece también que has hecho un muy buen ejercicio teórico, y que también, pues, toda esa indagación que tú ya tienes, como tú dices, ¿no? Sumada a tu ente materno, suma a una persona enriquecida para ejercer tu profesión, ¿no? Entonces, solamente destacar eso. Gracias, Paulina. Muy bien, pues entonces terminamos esta parte de la defensa y ahorita nos vamos a quedar un ratito. Los jurados, Tatiana nos explica un poquito cómo es lo que sigue. Muy bien. Ok, entonces procedemos a darle lectura al acta del examen. En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 11 horas del día 21 de junio de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las ciudadanas sinodales Alejandra Olvera Rabadán, Chipiretetsi Sánchez García y Paulina María López Vega, presidenta y vocales respectivamente del jurado designado para practicar el examen profesional para obtener el título de licenciada en danza, a Mónica Villa Fuentes, quien se titula bajo la modalidad Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y su sistematización, presentando el trabajo titulado Proceso Creativo de 3 Adolescentes, un viaje a la creación de la acción. Por lo que el día y hora señalados, el jurado procedió a practicar el examen ordinario correspondiente conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes. Una vez concluida la evaluación, las integrantes de la mesa sinodal deliberaron sobre la capacidad e idoneidad de la sustentante, acordando aprobarla por unanimidad de votos con mención honorífica, lo cual se le comunica a la sustentante.
Acto continuo, la presidenta del jurado procederá a tomarle la protesta en los siguientes términos. Doctora. Protesta conducirse con toda honradez, moralidad en el ejercicio de su profesión, teniendo siempre presentes los elevados fines con los que la universidad ha instituido esta carrera y desde que la misma tiene un carácter eminentemente social, así como normar su conducta de acuerdo a los principios filosóficos sustentados por esta máxima casa de estudios en el desarrollo de sus actividades. Sí, protesto. Muy bien. Una vez hecho lo anterior, se levanta la presente acta siendo las 12:21 horas del día de su fecha y ya firmaremos en señal de legal y debida constancia de quienes en ella intervinieron. Y pues eso es todo, licenciada, así concluimos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Listo. Muchas felicidades, Moni. Gracias, gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas felicidades, Moni. Felicidades, qué bueno, qué bueno, qué bueno, que ya al fin. Tu micro, Moni, tu micro. Gracias, Tatiana. Ya muy esperado, muchísimas gracias. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo, gracias por todo lo que me han acompañado. Gracias a todos y a los que estuvieron presentes, gracias.